Hola a todos, bienvenidos al canal de Debra Ya. En este video vamos a continuar con nuestra solución de problemas, en el cual vamos a desarrollar el ejercicio número 2 de problemas matrices bidimensionales. El ejercicio que vamos a desarrollar es este. El ejercicio dice, se requiere una aplicación que permita almacenar en una matriz de 5 por 5, es decir, 25 números, que se encuentran en un rango de 10 a 90. Estos números deben ser digitados por el usuario. Con la información obtenida se debe establecer cuál es la suma y el promedio de las celdas que componen el borde de la matriz, es decir, el perímetro. Se debe mostrar por pantalla la matriz generada y el resultado de la suma y el promedio. Recuerden que estos ejercicios los vamos a desarrollar en C Sharp, en una versión de Visual Studio 2019 o superior, ya que es requerida, así pues es el requerimiento. Y en mi caso yo voy a trabajar con la 2022, la cual pues aplicaría para el desarrollo. Listo. Y para crear el proyecto, pues vamos a iniciar nuestra herramienta de Visual Studio. En este caso tenemos la 2022. Recuerden que pueden usar esta o una versión igual o superior a la 2019. Vamos aquí a crear un proyecto. Vamos a buscar una aplicación de consola que sea C Sharp. Si no la encuentran, la buscan aquí como consola y eligen aquí dice C Sharp. Aquí vamos a colocarle un nombre al ejercicio. Estos son matrices bidimensionales. Listo, el nombre que le dejé es matrices bidimensionales, suma y promedio de perímetro. Entonces damos siguiente, damos crear, esperamos a que se nos genere el proyecto. Vamos a verificar que esté funcionando hasta el momento del proyecto. Vamos a ver aquí ejecutar. Listo, aquí ya se nos muestra el Hello World. Si en algún caso ustedes ejecutan y se les cierra de una, pueden agregar al final un console.writeKey, pero pues en este momento todavía no lo vamos a agregar. Pero esto genera una pausa al final de la ejecución, entonces vamos a borrar todo y vamos a empezar a crear lo que necesitamos inicialmente para el desarrollo. Entonces vamos a agregar primero el Using System. Using System, vamos a crear una clase, la clase se va a llamar Program, abrimos y cerramos llaves, Enter, y vamos a crear ahora nuestra variable, nuestro método main. Entonces static void main, void porque no va a recibir nada, vamos a crear nuestro parámetro de argumentos. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, se nos pide describirle al usuario qué hace el programa. Entonces, para esto, pues vamos a agregar una pequeña descripción de lo que hace este desarrollo. Listo. He agregado una descripción del programa. Vamos a hacer una cosita. Para que esto aparezca en varias líneas y no nos vaya a salir en una sola línea, como vamos a mostrar en este momento, para que salga en una sola línea de largo, vamos a separarla por secciones. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Al finalizar las dos primeras líneas que se ven ahí a la vista, vamos a agregar un backslash y una n. Este backslash n lo que va a generar es simplemente un salto de línea. Listo, vamos a verificar. Y ya tenemos un salto de línea, no tenemos todo hecho. Entonces, ya tenemos la descripción. Ahora vamos a declarar algunas variables junto con nuestra matriz 5 por 5. Listo, ya tenemos nuestras tres variables declaradas. En este caso creamos la de matriz, que es una 5 por 5. Está vacía, pero tiene 5 espacios, 5 columnas y 5 filas. Tenemos una suma y un contador que lo que nos van a ayudar es con el cálculo final. La suma va a ir sumando los valores del borde y el contador va a hacer un conteo de cuántos bordes nosotros llenamos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un bucle for. Este bucle for lo que va a hacer es empezar a iterar cada una de las filas y cada una de las columnas de nuestra matriz. Entonces, primero vamos a agregar un comentario. Aquí solicitamos al usuario ingresar los números. Listo, agregamos nuestro bucle for. Como me salió rápido, escribimos for y presioné dos veces tab. Eso genera un autocompletado. Si no les autocompleta, no pasa nada, pueden escribirlo común y corriente. Recuerden que esto es punto y coma y estos son puntos y comas también. La inicializamos en 0. Nuestro index de la matriz siempre inicia en 0, ya sea en columna o en fila. Y el tamaño total va a ser 5. Tiene que ser menor a 5. Entonces, cuando llegue a 4, ejecuta 4 y ya no ejecuta más. Ahí se completan las 5 filas y 5 columnas. Luego de esto vamos a agregar un bucle más. Listo. Va a iterar 5 veces. Entonces, aquí vamos a escribir y menor que 5 y va a empezar a... Bueno, aquí me sobró todo esto.
y va a empezar a sumar cada uno. Esto no va a ser una I, esto va a ser una J y aquí también va a ser una J. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser cada una de las columnas de nuestra matriz y este va a iterar las filas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir por consola, vamos a decirle al usuario que ingrese el número en una posición determinada. Esta posición va a venir de esta I y esta J. Entonces, esto como va a ir cambiando, esto nos va a decir la posición de la matriz. En esta parte, se me olvidó agregar al principio un símbolo de pesos. Esto lo que va a hacer es darle un formato un poquito más personalizado a nuestra impresión en consola. Vamos a escribir esto y también vamos a colocar unas llaves, una coma, otras llaves. Finalizamos todo esto con punto y coma. Y dentro de cada una de las llaves vamos a colocar las variables de la iteración de cada uno de los for. Primero vamos a colocar la de las columnas, que es un I, y luego vamos a colocar la de las filas, que va a ser la. Vamos a terminar con un punto y coma y un espacio. Bueno, algo que se me olvidó es que como vamos a escribir los números aquí al frente, queremos que sigan escribiéndose al frente. Por ejemplo, si yo llego a ingresar datos así como están ahorita, bueno, es que también falta una cosita, console. Esto lo voy a hacer como prueba, esto no lo vayan a anotar todavía. Listo. Listo, si yo ingreso datos acá, los datos me los ingresa justo debajo de la línea donde estoy escribiendo. Pero si yo quiero que me los escriba al frente, vamos a eliminarle este line. Y ahí ya deberían estar al frente. Entonces vamos a probar para que vayan mirando cómo va quedando como el diseño en sí. Vean, aquí vamos a agregar números, nos deja agregar cualquier tipo de número porque no tenemos alguna validación de los mismos. Vamos a eliminar esto, no lo necesitamos por ahora. Ahora sí, vamos a iniciar lo que es la validación de los datos para que sean numéricos. Vamos a agregar un comentario inicialmente indicando que se va a hacer una validación. Listo, ahora sí, vamos a agregar un if. Dentro del if vamos a agregar un try parse. Este try parse va a intentar convertir el valor que nosotros ingresemos a una variable de tipo entera o a un INT. ¿Listo? Entonces, primero vamos a colocar el tipo que vamos a convertir, al cual vamos a convertir, vamos a colocar try parse para hacer un intento de conversión. Abrimos paréntesis, vamos a colocar el input, o nuestro source, en este caso va a ser la entrada. La entrada va a ser console.readline, abrimos y cerramos paréntesis, vamos a colocar una coma y aquí vamos a colocar en donde se va a guardar nuestro dato. Este dato se va a guardar en una variable de tipo int que se llame número. ¿Listo? Entonces, abrimos y cerramos llaves, creo que ya lo había hecho, sí. Vamos a ver aquí. Y dentro de este, bueno, que es que aquí me falta algo, pero entonces tenemos abre y cierre de este, tenemos abre y cierre de este y nos falta un cierre. Ya, me está generando un error. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a validar ahora el rango de entrada. Validamos que el número esté dentro del rango de 10 a 90. Vamos a agregar un if, vamos a agregar una condicional donde el número tenga que ser mayor o igual a 10 y a la vez tiene que ser número menor o igual a 90. Tiene que estar entre 10 y 90 y ambos incluidos. Por eso tenemos el símbolo de igual. Listo. Ahora, ya cuando estén dentro, ya podemos empezar a asignar el número dentro de nuestra matriz que habíamos creado inicialmente. Llamamos a nuestra variable matriz, abrimos y cerramos unos corchetes. Listo, entonces abrimos, cerramos corchetes, damos igual y será igual a número. El número que ingresamos y que ya está validado. Aquí dentro de nuestros corchetes tenemos que agregar la posición donde se nos va a guardar el número. Por tanto, vamos a agregar estas mismas posiciones. Viene siendo la I, agregamos una coma y una J. Con esto ya estaríamos especificando que cada una de estas posiciones es de tipo entera y el valor que se va a guardar es de entero, entonces no vamos a tener problemas. Agregamos otro comentario donde vamos a validar si está dentro del borde. Listo. Si está dentro del borde de la matriz, se suma. ¿Cómo vamos a validar esto? Vamos a hacerlo de una forma simple. Entonces,
Si la columna es 0, significa que está dentro de un borde, pero en la columna 0. Agregamos un OR, que viene siendo un pipe, que está en la parte izquierda del número 1, no del teclado numérico, sino de arriba, de las teclas, ¿listo? De las letras. También vamos a validar si esta misma i es igual a 4, que vendría siendo la última columna. ¿Por qué no 5? Porque recuerden que nosotros iniciamos las matrices con un índice número 0. Entonces 0 es columna 1, 1, índice 1, columna 2, índice 3, columna 4, índice 4, columna 5. Entonces así lo vamos a tener. Y vamos a hacer lo mismo para la j, igual a 0 y la j igual a 4. ¿Por qué estos números? Porque es una matriz que podría ser como simétrica, en realidad tiene 5 columnas y 5 filas. Si llega a cambiar tendrían que modificar la columna o la fila final. ¿Listo? Ya con esto, ya cuando se detecte que está en uno de esos, podemos empezar a hacer una adición a nuestra variable suma. Entonces, suma, vamos a colocar más igual y vamos a sumarle número. ¿Esto qué va a hacer? A suma se la va a ir adicionando al valor que tenga actualmente número. Entonces, si suma es 5 actualmente y número es 2, entonces 5 más 2 va a ser 7. Entonces, suma va a ser igual a 7. Y así sucesivamente se va a ir sumando a sí misma. Ahora, el contador también lo vamos a ir sumando uno a uno. Este más va a ser como un contador igual a contador más 1. Si contador es igual a 5, cuando pase por ahí, contador va a ser igual a 6. Y así va subiendo como 6, 7, 8 hasta, hasta donde necesitemos. Ahora, ya que tenemos validada la parte del borde y la parte del rango, nos falta validar qué pasa si está fuera del rango. Tendremos que decirle al usuario como que no, la embarró, tiene que volver a ingresar el número, por ejemplo. Entonces agregamos un else, que es en caso contrario de que esto no se cumpla, vamos a hacer lo siguiente. Entonces console.writeLine y le vamos a decir al usuario que el número ingresado debe estar entre 10 y 90. Listo. Entonces ya le indicamos al usuario que el número está mal y tiene que estar en ese rango. Pero como nosotros ya iteramos una fila, bueno, ni siquiera una fila, una columna de las filas. Por ejemplo, estábamos en la fila, en la columna número 5 y cuando iteró pasó a la columna 6, entonces se perdería como la secuencia. Lo que vamos a hacer es restarle 1 a la columna. Y creo que les había indicado algo mal por acá. La i vendría siendo, ¿esto está iterando columnas? No, esto estaría iterando las filas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Iteramos fila. Iteramos la fila. Entonces fila 1, fila, no como tal fila 1, fila 2, sino fila 1 y vamos iterando entre los valores de la fila 1 hasta el final. Y esto va a iterar las columnas. Bueno, la verdad no sé si les dije bien al principio, pero tengan en cuenta estos comentarios. Listo, entonces, a lo que es la fila le vamos a restar 1. Y esto significa que les voy a hacer como un ejemplo en Excel para que me entiendan un poquito qué es lo que se está haciendo. Listo, aquí en Excel vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a agregar 5 valores, creo que ya están los 5, y voy a replicar los 5 hacia abajo. Listo, entonces, vamos a hacer un poquito de zoom a esto. Esta vendría siendo nuestra matriz 5 por 5. Lo que estamos haciendo es que aquí está vacía la matriz. Primero vamos a empezar a llenar la primera fila, iterando las columnas. Primera fila, un valor, dos valores, tres valores, cuatro valores, así. Luego empezamos con la siguiente fila, iterando. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿listo? Y así sucesivamente hasta completar nuestras 5 filas. Listo, entonces vamos a cerrar y vamos a continuar aquí con el ejercicio. Luego de que ya tenemos esta parte de la iteración, vamos a mirar si nos falta validar alguna otra cosa más. Listo, nos falta en este if vamos a agregar un else. En este else vamos a indicarle al usuario que debe ingresar un número válido. Aquí simplemente se validó que estaba fuera del rango. Y en este vamos a validar que haya ingresado, por ejemplo, una letra o un carácter especial. Aquí le vamos a decir al usuario como que la embarró, escribió un valor no válido. Debe ingresar un número válido. Y así como arriba, para no perder la secuencia, vamos a restarle 1
a la J, que vendría siendo las columnas, ¿listo? La columna actual que está revisando. Entonces, ya teniendo agregado todo esto, ya podemos salir de todas las iteraciones, vendría siendo justo aquí. Vamos a continuar con nuestro código. Aquí vamos a mostrar la matriz que hemos generado nosotros. ¿Cómo la vamos a mostrar? Primero vamos a agregar un comentario indicando que se va a mostrar la matriz. Aquí vamos a agregar ahora un console.writeLine donde vamos a escribir un título que va a decir matriz generada. Vamos a agregar un salto de línea para que no quede pegado a los datos de arriba y escribimos matriz generada. Listo. Ahora, en la siguiente línea vamos a colocar un bucle for que lo que va a hacer es iterar cada una de las filas y columnas de nuestra matriz. Viene siendo como el mismo ejercicio de arriba, pero pues ahora lo vamos a utilizar para imprimir los datos. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí le dejamos como una i que va a hacer referencia a cada una de las filas. Aquí vamos a colocarle que sea menor que 5. Menor que 5, listo. Dentro vamos a colocar otro bucle for, pero esta vez con una j para que no genere conflicto con las variables. O sea, ¿por qué? Porque acá creamos una variable y abajo, por estar dentro de la jerarquía, no podemos generar otra variable con el mismo nombre, porque nos va a decir como que ya está declarada o ya está creada más arriba. Aquí vamos a colocarle también un 5 porque tiene la misma cantidad de columnas y filas por todo lado. Y vamos a empezar a escribir. Console.write, esto para que no nos genere salto de línea. Y aquí vamos a colocar primero que todo el número de la posición actual. Entonces, matriz, vamos a agregar unas llaves y dentro de las llaves vamos a colocar la i y la j. Esto va a indicar la posición actual de la iteración. Ahora, vamos a concatenar un tabulador o un espacio largo. Es un tab. Entonces ya saben cuál es, el que está encima de la tecla block mayús. Entonces, backslash t de tab. Listo. Y finalizamos con un punto y coma. Luego de que se han escrito todos los valores de esta fila, vamos a generar un salto de línea. Entonces, console.writeLine y cerramos y abrimos y cerramos paréntesis y lo dejamos así tal cual. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya como tenemos lo que es la suma total de todo el perímetro y tenemos el contador de cuántos números hay en nuestro perímetro, lo que vamos a hacer es hacer una división también. Entonces, esta división será para calcular el promedio. Inicialmente ya tenemos la suma, esta la vamos a mostrar, ya así como está. Ahora nos falta calcular el perímetro. Entonces, aquí abajito, entonces aquí no, aquí vamos a calcular y mostrar el resultado de la suma y el promedio. Listo, vamos a crear una variable de tipo double. Esta variable de tipo double lo que va a hacer es poder almacenar lo que son decimales. ¿Por qué decimales? Porque es probable que nosotros cuando saquemos el promedio puede que nos genere decimales. ¿Listo? Entonces, le vamos a llamar promedio igual a, vamos a colocar aquí double porque vamos a hacer referencia a que esto es una variable tipo double, lo que es el número de suma. O sea, este suma es un entero. Aquí nos damos cuenta que es un entero. Acá, un entero. Pero agregándole entre paréntesis un tipo atrás, estamos haciendo una especie de conversión, entre comillas, ¿listo? Entonces, dividido en el contador. Este contador va a ser la cantidad de números. Vendrían siendo 16 números. Con esto ya calculamos lo que es el promedio. Ahora ya podemos mostrar la información. Entonces, console, writeLine, entre comillas vamos a colocar una variable, un símbolo de pesos para agregar formato. Vamos a agregar un salto de línea y vamos a escribir la suma de los números. En el borde de la matriz es dos puntos, un espacio y vamos a agregar la suma, la variable suma. Vamos a agregar otra función, writeLine, y aquí vamos a agregar también otro símbolo de pesos para agregar un formato. En este caso no vamos a agregar el backslash n porque con tan solo utilizar writeLine, esto ya nos genera un salto de línea automáticamente. Aquí agregamos el promedio de los números en el borde de la matriz es y agregamos el promedio. Vamos a escribir.
Aquí agregamos unas llaves y vamos a escribir promedio. Cerramos con punto y coma y ya tendríamos nuestro desarrollo. Vamos a agregar una cosita que yo había comentado al principio, que es para las personas que les puede generar problemas y que se les cierre la consola, vamos a agregarle un console.readKey. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros, si lo ejecutamos, listo, cero advertencias, cero errores. Aquí ya nos está pidiendo la información de la posición 00. Vamos a empezar a agregar datos. Si agregamos un 1, nos muestra un mensaje que dice que debe estar dentro del rango 10 y 90. Entonces vamos a empezar a agregar desde el 10 en adelante. 10, 30 y finalizamos con el último número, 31. ¿Por qué? Recuerden que esto es desde el índice 0. Por tanto, esto contaría como si fuera el número 1. Aquí ya terminaría nuestra iteración. Listo. Ya tenemos nuestra matriz generada. Debería estar en el mismo orden en el que nosotros ingresamos los datos. 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí debe haber un salto 19 a 29. 19 a 29. 19 a 29. Son en el mismo orden que nosotros ingresamos. Aquí tenemos un problema de escritura, ya ahorita lo corregimos, no nos toca volver a ingresar todo. Y esta suma de los bordes nos tiene que dar esto, y el promedio nos tiene que dar esto. Entonces voy a sacar una calculadora y vamos a hacer la suma para la prueba. Listo, ya he sumado inicialmente ya todos los números. Entonces la suma efectivamente nos dio 344, que coincide con la suma del borde de la matriz. ¿Listo? Ahora, este número 344, perdón, le di un enter y lo multipliqué. 344 lo vamos a dividir en la cantidad de números que hay en el borde. Entonces tenemos 1, 5 arriba, 5 abajo van 10, más los restantes de los lados 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dividido en 16, 21.5. Listo, con esto nos damos cuenta que los valores de resultado están dando de forma correcta. Vamos a corregir el nombre número. Por aquí está números, creo que no había nada más mal escrito. Ya con esto finalizamos el ejercicio, espero les haya gustado, suscríbanse al canal y like al video y activen las campanitas. Hasta luego.